Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Ya hemos alcanzado los 7000 suscriptores y quiero evidentemente daros las gracias a no solo los nuevos suscriptores que han entrado en este pequeño rincón del cinéfilo, en este canal dedicado a críticas cinéfilas, sino quiero agradeceros a todos los 7000 suscriptores, 7000 cinéfilos que ya formamos parte de esta pequeña gran familia dedicada en este canal a comentar cine de todos los tiempos, de todas las épocas, y evidentemente no puedo más que daros las infinitas y miles gracias por cada uno de vuestros comentarios, por cada uno de vuestros mensajes de apoyo, y sobre todo dándome ánimos para que este canal siga creciendo poco a poco y que tenga cada vez más adeptos. Eso quiere decir que mis ánimos van en aumento y que por lo tanto vamos a seguir comentando cine y gran cine. El cine para mí, como ya sabéis, pues es uno de mis grandes hobbies. Tengo otros tantos, pero es uno de mis grandes hobbies. Y dentro del cine, pues toco pues prácticamente pues todos los géneros de todas las épocas, como muchos de vosotros ya habéis visto. En la pestaña de lista de reproducción podéis ver que evidentemente voy comentando cine de todas las épocas, de todas las décadas, y que muchos de vosotros me pedís incluso críticas que ya, de películas que ya están realizadas. Por eso, a cada uno de los suscriptores nuevos os animo desde aquí a que investiguéis este canal, a que lo veáis a fondo y que comentéis con total libertad todas y cada una de las películas que yo tengo aquí pues mimadas, comentadas con amor, con cariño, hacia este arte, que es el gran arte del siglo XX y que seguramente será el gran arte del siglo XXI. Para conmemorar los 7000 suscriptores, que ya me parece una cifra para mí astronómica, aunque claro, hay muchos canales que tienen muchísimos más, pero que para mí son ya algo muy especial, sobre todo cuando marcó el número 7000, se puede decir que me emocioné, porque yo empecé este proyecto hace ya 3 años y medio y la verdad nunca pensé que llegase pues a reunir a tanta gente y además de tantos y diversos gustos. Porque claro, puede gustarte el cine clásico, puede gustarte los clásicos contemporáneos, puede gustarte el cine de gángster, el cine negro, la ciencia ficción, la aventura, el romance. Todos ellos los vais a encontrar aquí, en el pequeño rincón del cinéfilo, que es Críticas Cinéfilas. Este canal que ya no solo es mío, sino que ya también es totalmente vuestro. Hace muy pocos días hice, pues para conmemorar estos 7000 suscriptores, pues una encuesta muy especial en el que me dedicaba, por así decirlo, a poner 4 opciones de muy distinta índole, para nada se parecían la una a la otra. El especial Grandes Directores de John Ford, que ha quedado en segundo lugar prácticamente a 2 puntos de la ganadora, pero muy alejados de otras 2 opciones que yo pensaba que iban a tener más tirón, como era dentro de la sección retro, comentar la serie Corrupción en Miami, como un total de todo lo que fueron las 5 temporadas dentro de del segundo lustro de la década de los 80, eh, y también un especial de James Bond, en este caso pues una de sus películas más icónicas, que fue James Bond contra Goldfinger, o directamente Goldfinger como prácticamente la conoce todo el mundo. Pero ¿cuál fue mi sorpresa al incluir además un especial de anime? Que yo nunca había comentado ninguna película de dibujos animados japoneses. Pero claro, yo no podía comentar otra película de anime, que no fuera la mejor, la número uno y la obra maestra, la obra maestra que no solo ha dejado un legado importantísimo del cual ahora hablaremos en la cultura pop, ya no solo de los años 80, sino desde el mismísimo estreno de la película y también de la novela gráfica de la que precede. La película se filmó pues prácticamente cuando la novela gráfica a la que representa todavía no se había terminado. Me estoy refiriendo a la que yo considero que es la obra maestra del cine anime, una de las grandes obras maestras del cine de animación y una película absolutamente espectacular, compleja, complejísima, con unas capas de lectura realmente infinitas y con una animación que es una exquisitez. Digamos que es una película, digamos, para gourmets del cine, como yo digo, es decir, para gente que sepa apreciar la animación hecha a mano, como las grandes obras maestras de Walt Disney que estoy comentando, como Fantasía, como Peter Pan, como Blancanieves, como y otras tantas que harán todavía. Es decir, cuando la mano de un artista era capaz de representar absolutamente escenas increíbles, que yo diría que
Ninguna computadora es capaz de recrear. Hombre, es capaz de hacerlo hoy en día, pero no con la personalidad y con el grado de detallismo que tiene la mano de un artista. Porque la mano de un artista es algo realmente especial. Esta noche, y debido a los 7000 suscriptores, y ya os digo que muchísimas gracias por todo ello, porque para mí ha sido un auténtico placer, os voy a comentar Akira, de Katsuhiro Otomo. ¿Qué os puedo decir de Akira? Sobre todo a los fans, al fandom que esta película tiene, ya que se puede decir que este film tiene legiones, legiones y legiones de admiradores. Y solo por ver esta película, ya los primeros minutos ya se puede decir, o sea, ya puede darte, puedes ver que efectivamente se lo merece y muchísimo más. Es una lástima que hoy en día, pues, films tan adultos, con un contenido incluso violento y también crítico, no sean realmente caldo de cultivo, o que estemos acostumbrados a los estrenos en el cine de películas de este calibre. Yo puedo decir que Akira, de las películas de anime que he visto, que tampoco han sido demasiadas, porque os puedo decir que no soy un gran admirador de la animación japonesa, sí de algunas series de televisión que hemos visto de niños, como por ejemplo, ¿quién no ha visto a mis 43 años de los de mi generación, series como Heidi, como Marco, como Oliver y Benji, como Los Caballeros del Zodíaco, con todas las sagas que tuvo, la saga de Asgard, la de los... ¿cómo era aquella? La de los guerreros estos del Polo Norte, aquella que no me acuerdo cómo se llamaba, sí creo que era la saga de Asgard, la de los pilares estos que estaban, que tenían que derribar los caballeros del Zodiaco, la lucha de los caballeros junto a los 12, en contra de los 12 caballeros de las 12 casas del Zodiaco, Aries, Tauro. Es decir, ¿quién no ha visto, los de mi generación, no se ha tragado prácticamente todas estas series que forman parte, yo creo que, de una cultura y que tiene un legado importantísimo hoy en día? O sea, es prácticamente imposible hoy no entrar en una tienda de cómics y no ver pues lo que son mangas japoneses y además a cantidades industriales. Es decir, todo eso se lo debemos ya no solo a todas estas series y películas que os acabo de nombrar, todas estas series de televisión, sino que Akira, como fenómeno de masas, fue la película que dio un auténtico bombazo para que miles y miles de admiradores, millones en todo el mundo, se animasen a lo que es el anime en general. Los fans de todos estos movimientos, creo que se llaman los otaku, como los Wookiees son a la Guerra de las Galaxias o los Trekkies, a la saga de Star Trek, se cuentan por billones en el mundo entero. Pero todo ello gira en torno a esta película absolutamente maravillosa que es Akira, y que ahora vamos a ir desmenuzando paso a paso tanto argumental como artísticamente, porque esta película se puede decir que no tiene desperdicio alguno. Katsuhiro Otomo, que es el director de este film, ya había comenzado, por lo que tengo entendido, ya había comenzado la escritura de su novela gráfica, también denominada Akira, en el año 1981-82 aproximadamente, y que terminó pues prácticamente finalizada, la década de los 80, en 1989-90. Es decir, que cuando Akira película se estaba filmando, se estaba dibujando, rodando, el guión original que había realizado Katsuhiro Otomo para su novela gráfica no estaba todavía, por así decirlo, completo. Y yo he leído que muchos críticos, incluso he visto y oído que muchos críticos dicen es que debido a ello la película se resiente en lo que se refiere a altibajos en el ritmo, en la narración, en la disección de los personajes, todo ello. Pero hay que reconocer o vamos a tener en cuenta uno de los aspectos muy importantes respecto al género de animación y a los dibujos animados en general. Es decir, los dibujos animados como película o como hace Walt Disney, por ejemplo, que es un referente en lo que a animación y a calidad se refiere, a la que Akira tiene poco o nada que envidiar a los primeros títulos, a los grandes títulos animados de la productora de la Disney, se puede decir que se pueden entender 2 o 3 o 4 personajes principales y el resto son secundarios, pero que solo están, digamos que, descritos a pinceladas. Y que uno, después de ver la película, si no ha leído el manga original, puede hacerse una serie de preguntas. Pero que si uno tiene, pues realmente un poquito de imaginación, pues se puede imaginar, valga la redundancia, todo lo que es el universo que Akira
todo el universo de Neo Tokio, del universo de Kaneda, el universo de Tetsuo y el universo de Katsuhiro Otomo, que ha quedado plasmado en esta película. Y por eso yo digo que es una película que argumentalmente pues prácticamente no tiene fisuras. Es decir, que en una película de dibujos animados algún personaje quede desdibujado no tiene a lo mejor las mismas consecuencias que en una película de acción real, porque estamos hablando de actores reales, no de dibujos. Y aquí Katsuhiro Otomo puede permitirse perfectamente el lujo de que algunos personajes pues queden, en comparación con el manga, pues sí, parcialmente desdibujados, pero no estamos hablando de un manga de cientos y cientos de páginas, como es el original de Akira, que creo que son 5 o 6 tomos de novela gráfica, o de cómic. No sé si es una novela gráfica, creo que es una novela gráfica en realidad. Sino que estamos hablando de una película de 2 horas. Yo, mucha gente que ha visto a Akira me ha dicho que le ha pasado igual que a la película del Señor de los Anillos, versión animada, que las 1500 páginas de lo que es la novela de Tolkien es imposible narrarlas en lo que se refiere a una película de 2 horas de animación. Pero claro, la riqueza del mundo de Tolkien, me vais a perdonar los otakus, pero no es comparable al universo de Katsuhiro Otomo, que tiene plasmado aquí. Es decir, a lo mejor lo que es el manga original tiene mucha más riqueza y abundancia de personajes, eso no lo discuto. Pero yo vengo a comentar la película tal y como está filmada, tal y como está realizada, y el argumento, que es perfectamente entendible y perfectamente comprensible. Es más, yo estoy muy seguro que muchas de las personas que han visto Akira en versión de dibujos animados no se han leído la novela gráfica del mismo autor. Katsuhiro Otomo, a la hora de realizar Akira, pidió varias condiciones. Es más, lo que organizó fue una serie de productoras que se unieron para realizar todo este proyecto bajo el nombre de Akira Productions. Es decir, que para realizar esta película hubo muchísimas productoras que realizaron o que pusieron a sus artistas prácticamente todos a trabajar a contrarreloj, para darnos evidentemente una obra maestra de la animación. Yo creo que una película de este calado pues debe de tener aproximadamente unos 180.000, 200.000 acetatos, que son realmente lo que son las transparencias donde están realizados los dibujos. Pero la animación de Akira, de la cual hablaremos ya un poco más en profundidad, lo que es la parte técnica, posteriormente, la animación de Akira es muy especial, y os voy a dar un adelanto de todo ello. Y es que lo que es la boca, lo que son los ojos, lo que son las expresiones de la cara, lo que es el movimiento del cuerpo, todo va en función de los diálogos. Estamos acostumbrados en la animación japonesa, por ejemplo, a ver lo que es el rostro del personaje y prácticamente que se mueva solo la boca y parcialmente pues que los ojos, pues los párpados, pues se abran y se cierren prácticamente. O sea, una animación, pues hasta cierto punto, un poco pobre, aunque luego de colorido y de puesta en escena sea muy espectacular. Pero esto no es el caso de Akira, porque Akira está realizada además en lo que son los dibujos en función de los diálogos. Es decir, el movimiento de la boca, yo la he visto en versión original, vamos, en castellano, y en versión original subtitulada al castellano. Porque claro, subtitulada al japonés, madre mía. Subtitulada al castellano. Entonces, si como yo no tengo evidentemente ni idea de japonés, sí que voy entendiendo o comprendiendo lo que son los sonidos. Y lo que es el movimiento de la boca va perfectamente acompasado con lo que son los movimientos, o sea, lo que son los sonidos del lenguaje japonés, lo que son sus expresiones, lo que son las miradas, todo. Es decir, no es una figura estática los personajes en la que solo se mueva la boca, sino que es todo el conjunto de la figura la que está animada y la que está en movimiento según van avanzando los personajes, van hablando, se van mirando, todas las expresiones que tienen. Y claro, realizar todo eso personaje a personaje, elemento a elemento, escenario a escenario, decorado a decorado, es una obra de arte realmente fantástica y un trabajo inimitable. Es decir, cuando estamos hablando de animación pura y dura, estamos hablando de cientos de personas trabajando durante mucho tiempo para llevar a cabo una obra que es irrepetible. Hoy en día podrán salir 50.000 películas, ya sea de la Pixar, de Disney, de cualquier productora, realizada por ordenador. Pero comparadas con Akira se quedan realmente a la altura del betún.
porque es tal el grado de detallismo que tienen las imágenes de Akira que uno queda totalmente abrumado, completamente abrumado. Yo la primera vez que vi Akira, y esto, permitidme el inciso, yo tendría pues a lo mejor, os digo yo, pues unos 13, 12, 14 años, ya que me compré en VH Terminator 2 y en una oferta que venía del Corte Inglés venía Terminator 2 y otra película gratis a escoger, era un 2x1. Y yo vi pues la carátula de Akira, que era Kaneda, junto con el arma que tiene y con la frase que venía en la carátula original diciendo Neo Tokio está a punto de explotar. Y yo dije, esto tiene que ser una película apoteósica. Pero claro, yo no tenía ni la más remota idea de lo que iba a Akira, ni muchísimo menos. Y claro, la primera vez que la vi, la medio comprendí, porque yo no me esperaba una película, digamos, tan profunda, tanto a nivel psicológico como a un nivel crítico, como a un nivel de animación, como a nivel, digamos, de personajes, digamos, tan compleja y con tantas lecturas que tiene el guión en sí mismo, por mucho que a lo mejor pueda haber gente que diga que efectivamente no es comparable con el manga o con el manga original. Efectivamente puede ser, o sea, yo no lo discuto, pero yo vengo aquí a realizar lo que es la crítica cinematográfica. Akira, o sea, cuando yo la vi, ya os digo, con 13, 14 años, me quedé completamente patidifuso. O sea, yo no me esperaba esas deformaciones que tiene el personaje de Tetsuo al final, esos poderes psíquicos que tienen esos niños avejentados, toda una sociedad dominada por un militarismo realmente radical. O sea, era una película, digamos, para un público adolescente, pero incluso enfocado al más adulto. No en vano ponía para mayores de 18 años, y yo tenía 12 o 13 años, claro. Había muchas cosas de las que no entendí, no comprendí. La vi una película muy violenta, espectacular, pero que yo no comprendí al 100%, pero que con el paso de los años y los revisionados la he ido entendiendo perfectísimamente. Hace ya muchísimos años que no la veo en VHS, pero claro, cuando apareció la edición en formato Blu-ray, yo digo, si ya era espectacular visualmente hablando, en lo que se refiere al VHS en alta definición, es una experiencia inolvidable. Una experiencia inolvidable. Argumentalmente nos situamos en un principio de la película, en 1988, con un estallido de una supuesta tercera guerra mundial. Y es que digamos que es que Japón ha estado practicando, por así decirlo, o realizando una serie de experimentos secretos con unos personajes, con unos niños que pueden desarrollar un poder psíquico y que tienen una energía especial, como en el epílogo de la película se nos muestra. Es decir, que esos niños tienen un poder psíquico especial, pero que no pueden vivir realmente en el mundo normal, con una sociedad normal, porque realmente pueden incluso traspasar sus poderes psíquicos y hacer partícipe de esos poderes a otras personas, como al personaje de Tetsuo se nos da a entender en este film. Hay una secuencia en la que Tetsuo, en esa fantástica, que luego ya comentaremos, persecución que tienen las dos bandas rivales en motos por todo Neo Tokio y sobre todo por los bajos fondos, que aquí los bajos fondos son la parte que ha quedado como casco antiguo después de la Tercera Guerra Mundial, se encuentra Tetsuo con uno de estos niños avejentados que realmente lo que hace es detenerle la moto aplicando sus poderes, pero que Tetsuo se queda como nubilado delante de él. Es como si ese niño le traspasase parte de ese poder mental, o que realmente hay algo dentro del cerebro de Tetsuo, incluso dentro del cerebro de todos los organismos vivos, como dice el personaje de Kai, que hace que desarrollemos una capacidad, un poder psíquico que está dormido dentro de nuestra psique humana. Pero claro, Tetsuo, debido a su carácter, al que luego iremos conociendo a lo largo de toda la película, tiene un carácter reprimido completamente. O sea, es un personaje que está a la sombra de su padre adoptivo, y digo padre adoptivo entre comillas, porque son niños, tanto Tetsuo como Kaneda, el otro gran protagonista de esta película, son personajes que han estado viviendo al margen de la sociedad en el aspecto de que no han tenido una vida normal. Es decir, son niños que son huérfanos, que han sido criados en un colegio, pero que han vivido en unas condiciones realmente terribles. Condiciones terribles porque no han tenido el cariño de un padre, de una madre, y que tienen que, por así decirlo, protegerse los unos a los otros. Y que Kaneda, al conocer a Tetsuo, pues prácticamente le ve como un ser absolutamente indefenso. Pero eso crea en Tetsuo
desde niño incluso hasta luego, hasta adolescente, crea un sentimiento de inseguridad, crea un sentimiento como de incapacidad de poder valerse por sí mismo. Y entonces a él verse en ese momento en muchos momentos de la película, con unos poderes paranormales o psíquicos realmente poderosísimos, pues se hace pues que prácticamente como si fuera el amo del mundo, o se cree el amo del mundo. Akira, el título de la película, hace referencia a un niño cuyo poder psíquico tenía una energía que al principio de la película llaman a Akira como si fuera una gran energía vital, pero que estaba habitada dentro del cuerpo de un niño que era además compañero de esos niños avejentados que vemos a lo largo de toda la película. Es decir, que Akira era uno de esos niños avejentados, pero que realmente, por así decirlo, se puede decir que descontroló su poder provocando esa tercera guerra mundial. Es más, uno de los primeros planos de la película es un gigantesco cráter, que es el que provoca el poder de Akira y el que produce, o el que, por así decirlo, tiene en cuenta, o el que es el detonante de esa tercera guerra mundial. Y la película se desarrolla en el año 2019, pues prácticamente 30 años después de esta guerra. Otro de los personajes importantes, además de Tetsuo, que tiene ese poder mental psíquico que le ha sido transmitido o que le ha enseñado, por así decirlo, ese niño avejentado que ha visto, es el personaje, el líder de una banda de motoristas llamado Kaneda. Los personajes principales, tanto Tetsuo como Kaneda, pertenecen a una banda de motoristas, que se les puede llamar, sin temor a equivocarse, pues prácticamente como delincuentes, que se encargan pues de ocupar todo lo que son las avenidas y las calles de Neo Tokio, y están en conflicto con otra banda llamados los payasos. Aunque digamos que esta banda pues se puede decir que sirve como presentación del grupo de Kaneda y de sus motoristas, de sus compañeros, ya que no tienen prácticamente ninguna relevancia posteriormente a la presentación de Kaneda, de Tetsuo y de todo el mundo que le rodea. Es decir, la banda de los payasos se puede decir que sirve prácticamente como trampolín, como punto de apoyo argumental para la presentación de Kaneda, de Tetsuo y del Neo Tokio, que es todo el ambiente en donde se desarrolla la película. Ese Neo Tokio que vive o que bebe tanto, por así decirlo, que bebe tanto de la película Blade Runner, en muchísimos aspectos. Primeramente somos testigos de dos tipos de Neo Tokio diferente. Primeramente el Neo Tokio que vemos en los planos generales, que parece un Nueva York gigantesco, con unos rascacielos impresionantes, todo realizado con luces, con hologramas en movimiento, es decir, al estilo Blade Runner, pero claro, muchísimo más luminoso, es decir, como si fuera un Tokio del futuro, absolutamente alucinante. Pero luego tenemos, si vamos profundizando poco a poco en la ciudad, tenemos un Neo Tokio que no tiene nada que ver con ese Neo Tokio que se nos presenta al principio, de rascacielos maravillosos, de hoteles, de fiestas, de gente bien vestida que hay por las calles, sino que hay parte de ese Neo Tokio que vive en los suburbios, centrado prácticamente en la zona, en la antigua zona del Tokio previa a la Tercera Guerra Mundial, que es casi prácticamente, digamos, un Neo Tokio más parecido al Blade Runner que vimos en la película de Ridley Scott, es decir, a Los Ángeles de la película de Ridley Scott. Es decir, es una ciudad más oscura, llena de vandalismo, con luces parpadeantes y con ambientes bastante más sórdidos. Esos ambientes donde se mueven Kaneda, donde se mueven Tetsuo y donde se mueve toda la banda de los cápsulas, que es prácticamente pues como se llama. Aunque esto viene, digamos, no viene descrito por así decirlo, no viene indicado lo que es en la película, pero que se da a entender porque Kaneda, en la parte de detrás de su chupa de cuero o de su chaqueta roja, tiene como una cápsula dibujada porque él es realmente el líder de esa banda. Además, ¿qué podemos decir del personaje de Kaneda? Que prácticamente es un robaplanos y que le quita protagonismo al personaje de Tetsuo. Argumentalmente es difícil discernir realmente lo que es cuál es realmente el protagonista, ya que todo gira en torno al personaje de Tetsuo y a una serie de experimentos que van a practicar con él
lo que son los científicos dentro de lo que es el universo militarista también y de gigantescos rascacielos que tenemos en Akira. Pero también tenemos al personaje de Kaneda, que es como su padre adoptivo, su protector, pero que le protege, digamos, a su manera. Es decir, es capaz de combatir con él, es capaz de intentar matarlo, como al final de la película vemos, pero que realmente le tiene gran cariño, gran aprecio, como en esos flashbacks que vemos en la película, en donde cuando se conocieron, que cuando eran niños, jugaban pues en el colegio, dibujaban con tiza en el suelo, y sobre todo cuando Kaneda le devuelve un juguete a Tetsuo con un pequeño hilo de sangre que sale de su nariz. Eso quiere decir que Tetsuo no ha sido lo suficientemente, digamos, fuerte psicológicamente o físicamente para enfrentarse a unos matones que le han querido quitar su juguete, pero que Kaneda, en ese afán protector que tiene hacia Tetsuo, lo que hace es enfrentarse. Y ese es el carácter que le llevará a ser evidentemente el líder, el jefe de la banda. Uno de los iconos que tiene esta película a nivel ya no escenográfico, sino uno de los elementos primordiales y que ha sido y que está prácticamente como elemento de culto, es la moto de Kaneda. Muchas veces dicha la moto de Akira, pero no es la moto de Akira. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el estreno de Ready Player One, la película última de Steven Spielberg, cuando salió la moto de Kaneda en la película, muchos de las personas que estaban allí en el cine dijeron, esa es la moto de Akira. Y yo dije, no, es la moto de Kaneda. Y se me quedaron mirando algunos como diciendo, ¿le conoces? Y yo no me la han presentado, pero la película evidentemente Akira la he visto, es la moto de Kaneda. Que luego Tetsuo la robará, evidentemente, luego prácticamente no casi al final de la película, pero que la moto de Kaneda también es otro de los elementos primordiales en esta película argumentalmente hablando. La moto de Kaneda simboliza el liderazgo de Kaneda respecto de sus compañeros. La moto de Kaneda representa además la superioridad de la banda de los cápsulas respecto ya no solo a la banda de los payasos, sino incluso a la de la policía, ya que pues es capaz de conseguir unas revoluciones tremendas, como dice Kaneda, es que tiene más de 200 caballos de potencia, algo así aproximadamente. Tenemos que tener en cuenta que la película es de 1988. Pero también sirve también para definirnos en un solo plano lo que es las ambiciones que tiene Tetsuo. Por ejemplo, cuando vemos por primera vez a Tetsuo en la película, está sentado no en su moto, sino en la moto de Kaneda. O sea, mirando todo lo que tiene, todo lo que son los mandos, o sea, alucinando, así en colores, como lo dirían los de mi generación, alucinando en colores con toda la parafernalia que tiene esa magnífica moto, que es un icono cultural ya de por sí. Ya no solo porque Steven Spielberg le hiciera un homenaje en Ready Player One, sino que cuando hemos visto iconos de los años 80 de la cultura pop, la moto de Kaneda siempre ha estado ahí presente. Esa moto capaz de alcanzar numerísimas revoluciones y que representa el carácter de Tetsuo y la ambición que tiene Tetsuo, pero también representa, por así decirlo, el complejo de inferioridad que tiene hasta cierto punto Tetsuo respecto de Kaneda. Ya que Kaneda le está diciendo, Tetsuo, ¿es que quieres conducir mi moto? Dice, tú no serías capaz de hacerlo. Es decir, es una visión un tanto cruel. Kaneda se ocupa de Tetsuo como si fuera su padre adoptivo, le quiere y siempre un gran aprecio. Durante toda la película por él se preocupa dónde le habrán llevado, qué habrá sido de él, y está muy preocupado por él. Pero luego cuando está con él es incapaz de expresar ese sentimiento como de arraigo paternofilial que tiene Kaneda respecto de Tetsuo. Y hay también una de las complejidades del arco argumental del personaje de Kaneda. Es decir, Kaneda es una persona que tiene un escudo delante de sí debido a que tiene que dar una imagen de persona poderosa frente a todos los personajes que conforman su banda. Pero claro, a medida que van sucediéndose una serie de acontecimientos en la película, evidentemente la banda ya va viendo a Kaneda, va viendo el amor que tiene hacia Tetsuo, hacia sus compañeros y la preocupación que tiene. Es capaz incluso de enamorarse del personaje de Kai, pero que realmente Kaneda no queda clara su personalidad porque es muy ambigua en ese sentido, pero ambigua desde un punto de vista inteligente, porque es capaz de querer a un amigo, pero cuando le tiene delante es capaz de lo peor,
y no de luchar por él cuando está enfrente de él. Le pregunta cuando él está enfermo con esos dolores de cabeza: ¿qué te pasa, Tetsuo? ¿Qué es lo que tienes? Pero que cuando Tetsuo está perfectamente, le es capaz de decir: tú no serías capaz ni de conducir esta moto. Es decir, él tiene que dar la imagen como de macho alfa ante su grupo de motoristas y todo ello. Pero que es una ambigüedad extraordinariamente calculada, ambigüedad que no tiene el personaje de Tetsuo para nada. Tetsuo es el típico niño que sufrió mucho, que le robaron los juguetes, que sufrió seguramente bullying, pero que cuando se cree con algo de poder lo explota al máximo. Otro de los aspectos argumentales que a mí más me impactan de la película, respecto además de los personajes de Kaneda y de Tetsuo, que son los protagonistas de este film, es el concepto antimilitarista que tiene también la película. Y es que en el año 2019 Neo Tokio está gobernado, digamos, pues por un comando militar, yo diría, como se ve en la película en numerosas secuencias, extremadamente violento. Es decir, en la secuencia, por ejemplo, en la que un niño es secuestrado por una pequeña rebelión que hay de una serie de ciudadanos que están en contra de ese, digamos, de ese régimen tan sumamente férreo y tan sumamente duro, pues cuando el protector, vamos, el que consigue coger al niño avejentado, este que tiene poderes psíquicos, que ya va herido por la calle, que va soltando gotas de sangre, pero que en todo momento le va protegiendo, estos militares prácticamente forman un pelotón de fusilamiento, y cuando el niño está a salvo, este hombre pues, prácticamente es acribillado de una manera salvaje y violentísima. Es decir, es completamente hasta cierto punto lógico que hubiese además en Neo Tokio un grupo, digamos hasta cierto punto revolucionario, que quisiese no derrocar, digamos, a ese gobierno militarista, sino porque ese gobierno tiene secretos que no quiere dar a entender a la sociedad de Neo Tokio. Esos secretos fue el secreto de Akira, que hay una especie en la película ya no solo de movimiento revolucionario, sino de fanatismo religioso, porque hay personas dentro de Neo Tokio que ven a Akira como una especie de salvador. De salvador porque creó y depuró una raza en su momento, debido a sus grandes poderes, provocando esa tercera guerra mundial. Pero debido a sus grandes poderes es tomado como una especie de dios, una especie de deidad. Y todos pues anuncian el advenimiento de Akira. Hay secuencias en la película donde hay grupos de fanatismo religioso que llevan incluso en hombros a una señora que va diciendo soflamas religiosas en plan: el fuego es purificador, no tengáis miedo del fuego, seguid adelante, seguid luchando. Es decir, es una película que también tiene soterradamente un fanatismo religioso, porque ese Akira es visto como un dios, como una deidad, como alguien capaz, digamos, de tener unos poderes extrasensoriales tan poderosos, capaces de cambiar, digamos, el rumbo de una sociedad. Porque la gente, hasta cierto punto, hay una parte del sector de esa gente que está muy harta de lo que es el control férreo militarista de lo que es el gobierno de Neo Tokio. Y además todo ello representado en la figura del coronel, que nunca decimos, o sea, no me acuerdo cuál era el nombre del coronel, pero es una figura realmente que seguía por los aprendizajes que él tuvo en una academia militar. Como cuando en esa conversación que tiene con uno de sus superiores le dice: es que yo solo aplico lo que aprendí militarmente en la academia. Y que además que es uno de los jefes, junto con unos científicos, uno de los jefes del proyecto Akira, que es ese proyecto en donde se están guardando celosamente en una gran cápsula debajo de un estadio, de deportes, un estadio pues de atletismo, un estadio de deportes, todo lo que es una gigantesca cápsula donde están, por así decirlo, esa deidad donde están los restos de Akira, propiamente dicho. Pero que también conoce el secreto, además de esos niños avejentados, que también tienen poderes psíquicos, y que Akira fue precisamente uno de ellos al que los poderes psíquicos prácticamente pues le desbordaron y que provocaron esa tercera guerra mundial. Otra de las lecturas que tiene la película es el eterno conflicto entre los científicos y los militares. Los científicos, como en muchas imágenes de la película vemos, están, por ejemplo, muy atareados en lo que es intentar controlar los poderes psíquicos de Tetsuo,
drogándole, teniéndole en un hospital, pero que claro que Tetsuo, debido a esos poderes psíquicos que va desarrollando, pero en contraposición con las drogas que le van suministrando, va teniendo fuertes dolores de cabeza, pesadillas, y que claro, todo ello va en su contra. Pero claro, los científicos y esos niños avejentados, que habían sido también, cuando eran niños, habían tenido esos poderes tan desarrollados, le dicen a Tetsuo que intente controlarse, porque si descontrola por completo sus poderes psíquicos, todo será su perdición. Pero la perdición de Tetsuo no son sus poderes psíquicos, sino el grado de, o mejor dicho, la personalidad y ese afán mejor dicho, de superarse a sí mismo debido al complejo de inferioridad que tiene frente a Kaneda. Es más, Tetsuo llega a un momento que ve a Kaneda como su enemigo. Aunque él le sigue queriendo en el fondo, e intentan matarse el uno al otro. O sea, Kaneda con la gran pistola láser, o sea, que el bazooka láser que utiliza al final de la película, que se queda una de las veces sin batería, y Tetsuo con sus grandes poderes psíquicos. Incluso cuando los militares son llamados para detener a una supuesta red de explosiones y de atentados terroristas que están asolando Neo Tokio, los militares se quedan absolutamente obnubilados al ver a un niño. Dice, es que solo es un niño, es un crío. Pero claro, ese niño tiene unos poderes que le han sido transmitidos y que debido a su carácter y ese complejo de inferioridad quiere demostrar al mundo que él es capaz de comportarse como un dios. Pero claro, como lo dicen los niños avejentados, que son también, que tienen esos poderes psíquicos, si ese poder tú no le controlas, el poder se terminará adueñando de ti. Es decir, es una especie como de lectura como si de un Jedi se tratara. Es decir, si tú el poder de un Jedi, digamos, lo utilizas de una manera inadecuada, puedes caer en el lado oscuro. Y eso es lo que le termina ocurriendo a Tetsuo, que va cayendo en el lado oscuro de sí mismo. Es decir, que los poderes psíquicos, digamos, que representan el lado más oscuro y la personalidad, digamos, más terrible y más perversa del lado de Tetsuo. Es decir, no representan el lado bueno, sino que representan el lado malo, porque al verse con tanto poder, el poder termina corrompiendo. Y eso es lo que le ocurre a Tetsuo, que esa corrupción se adueña de él, convirtiéndole al final de la película en un ser deforme, y en el que los niños, estos niños avejentados que también tienen poderes psíquicos, no tienen más remedio que utilizar las cápsulas donde están los restos, como vasos canopes, se tratarán donde están los restos de Akira. Resucitando a Akira y haciendo que esa energía que representaba Akira absorba a Tetsuo y que Tetsuo quede finalmente representado, por así decirlo, por esa energía en la que termina convirtiéndose. Por eso, al final de la película oímos una frase del propio Tetsuo que dice: yo soy Tetsuo, como si fuera un ente. Pero claro, él no ha sido capaz, al igual que Akira, de controlar todo ese poder. Y vemos un Neo Tokio o una parte de Neo Tokio que queda completamente arrasada por los poderes descontrolados de Tetsuo, en una serie de explosiones, de terremotos, de cataclismos, de todo ello animado con un grado de exquisitez realmente brutal. Es decir, que Akira, como tal, la complejidad que tiene el guión, somos capaces, al verla, de sacar muchísimas conclusiones en lo que se refiere a capas de lectura. Tenemos un conflicto de dos personajes, que son Kaneda y Tetsuo, que es una relación de amor-odio lo que tienen, porque uno es el fuerte y otro es el débil, pero que debido a la personalidad del débil y a sus poderes psíquicos, se intentará imponer a Kaneda, pero de algo que llegará a ser su total perdición. Tenemos peleas entre bandas rivales que representan la corrupción de ese Neo Tokio que prácticamente no tiene un gobierno, lo que tiene es un gobierno militarista que lo único que se preocupa, por así decirlo, es de ese proyecto, llamado Proyecto Akira, para intentar desarrollar un arma biológica. Porque Tetsuo, al que quieren controlar continuamente, se puede dar a entender que es también, o podemos llegar a deducir que es un arma biológica. Es decir, es un ser, como el coronel dice, cuyos poderes hay que controlar, como le dice el científico. Usted ocúpese de controlar los poderes de Tetsuo y yo ya me encargaré del resto. Es decir, ahí tenemos otra lectura más, el eterno conflicto entre lo científico y lo militar.
Luego también tenemos esa especie como de rebelión en las calles de ese Neo-Tokio que aparece al principio como una ciudad idílica, pero que luego vemos que no es tanto, ya que lo dominan bandas callejeras, fanatismo religioso, los militares prácticamente desbordados, atentados terroristas que luego no son tales, sino que son pues prácticamente son casi los militares intentando detener a los fanáticos, pero de un modo excesivamente violento, disparando, y claro, todo ello está representado por las toneladas y toneladas, o mejor dicho, por los litros de sangre que tiene la película. En ese sentido, la película es extremadamente violenta, pero también es ultra rápida. Es una película que tiene un ritmo completamente imparable. La representación de ese Neo-Tokio, que bebe tanto de Los Ángeles del 2029 de Blade Runner, es decir, sobre todo en lo que se refiere a los suburbios, todo lo que son, por ejemplo, los aspectos de las partes bajas de todo lo que es ese Neo-Tokio que ya no solo es del asfalto hacia la parte baja del metro, sino que es un Neo-Tokio que está inundado de alcantarillas sucias, todo lleno de tuberías todas como muy mecanizadas. Viendo la película parece que estamos realmente viendo como secuencias donde los personajes se mueven como en otro mundo, como en un mundo que esté dominado incluso por las máquinas, ya que todos son, en una buena parte de la película, sobre todo en la segunda parte de la película, ya tirando hacia el final, prácticamente de la hora de metraje, hora y media, como los personajes de Kaneda y de Kai se van conociendo por todos esos pasadizos que prácticamente son interminables, llenos de esa especie como de tuberías, de túneles que son interminables, pero todo ello filmado y dibujado con una exquisitez, con un sombreado, con una oscuridad que nos da a entender que no estamos ante una película de dibujos animados convencional, ya que es una película mucho más adulta en ese sentido. Y luego tenemos el Neo-Tokio de la parte superior, que son los rascacielos, las luces de neón, todo lo que son los brillos de... Es decir, es como si fuera una especie de Nueva York ultramoderno, con unos rascacielos que prácticamente se pierden en el cielo, en la lejanía, con unos ascensores en el que vemos subir al coronel, a los científicos, todo ello pues pintado, dibujado, y con una gama cromática realmente alucinante. La película, pasando ya a la parte técnica, os diré que si argumentalmente es muy compleja, aquí es donde viene lo que convierte a Akira en una auténtica obra de arte a nivel de animación. Como os he dicho anteriormente, como plato, digamos como aperitivo, las animaciones de todos los personajes no se limitan a la boca como en la mayoría de las películas de anime, sino que son la boca, los ojos, las pupilas, el pelo, la ropa, es decir, ver a Kaneda cuando está, por ejemplo, persiguiendo a Kei, haciéndole preguntas a esta chica, que es una especie como de reportera, que lleva todos los asuntos respecto a la revolución, que forma parte de la revolución en contra de ese gobierno sumamente militarista que tiene Neo-Tokio, y que es un personaje que yo efectivamente entiendo que no está a la altura de Tetsuo y de Kaneda, pero que es un complemento de Kaneda, porque nos hace ver al espectador que Kaneda no es ese líder duro realmente de la pandilla, de los motoristas, sino que también tiene un lado, digamos, amable. Hay una secuencia de un traveling fabuloso que prácticamente están rodeando una especie como de, diría yo, como de estadio o algo así, como de cúpula, en el que prácticamente todo el dibujo que va avanzando junto con ellos, como va caminando, todo ello también está en movimiento, es decir, todo el escenario está en movimiento. Es decir, no se ha dejado ningún detalle al azar en muchísimas de las numerosas secuencias en donde vemos a los personajes caminar, conducir con la moto, e incluso manejando una especie como de moto voladora, de esquife volador, cuando van por las alcantarillas de Neo-Tokio, tanto el personaje de Kaneda junto con el personaje de Kai. Luego terminando además en esa especie como de celda, en donde vamos ya, donde el argumento se va destripando, porque Kaneda, que nosotros podríamos identificarnos con el personaje perfectamente, diciendo qué es lo que realmente le están haciendo a Tetsuo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que es Akira, es decir, todas las respuestas que argumentalmente nos hacemos los espectadores se las hace Kaneda. Y el personaje de Kai es la persona que le va diciendo,
existe una revolución en contra de este gobierno, existe un proyecto en el que le pone, retratando evidentemente la inteligencia de Kaneda y por lo tanto la inteligencia del espectador, le va exponiendo que si las amebas se convirtieron, o mejor dicho, sí, las amebas se convirtieron en una serie de seres pluricelulares, de los seres pluricelulares pasamos a los animales, a los anfibios, hasta que en ese grado de evolución llegado al hombre, todo eso requirió de una serie de energía. Esta energía que ha construido los puentes, que ha construido los edificios, todo ello, esa energía ¿de dónde viene realmente? ¿Qué es lo que ocurre con toda esa energía? Y entonces Kaneda ya empieza a hilar, y es cuando cae a través de la conexión que tiene con la niña que se llama Kyoto, la niña de los niños avejentados estos que tienen sus poderes psíquicos, prácticamente le va diciendo a Kaneda qué es lo que va a ocurrir con Tetsuo, porque tiene poderes que son, digamos, extrasensoriales, que puede ver el futuro. Es decir, que esos niños son utilizados por el gobierno ya no solo como una especie, como control de arma biológica, sino también como una especie de personajes que pueden además ver el futuro. En eso lo vimos en una película de Steven Spielberg que era Minority Report. Es decir, he ahí otro de los elementos que Spielberg robó u homenajeó de Akira. Es decir, tres personajes, tres niños muy avejentados, o personas muy avejentadas que no pueden vivir en el mundo de los vivos y que a su vez tienen visiones del futuro. ¿Acaso los precox que utilizó Minority Report no eran tres también? Fijaos la conexión de Spielberg junto con la película de Akira. Muchas veces en entrevistas privadas Spielberg ha dicho que él es un gran admirador de esta película. Pero hablando, que ya me he desviado de la parte técnica, somos conscientes de un gran despliegue visual que muy pocas películas han sido capaces de darnos en lo que se refiere a la animación. Porque ya os digo, ya no solo la boca, los ojos se van animando a la vez realmente que el resto del cuerpo, sino que son los pliegues de la ropa. En el traveling que os he dicho, cuando Kaneda y Kai van andando, pues van hablando y todo, sus manos, sus pies, todo lo que es el cuerpo, los vamos viendo y además moviéndose al unísono que en el escenario. Es decir, que el ritmo que tiene interno la película en lo que a animación se refiere es espléndido. Espléndido, de ahí que la animación tenga un grado tan exquisito. Pero hay algunas secuencias llamadas set pieces, por así decirlo, o secuencias de acción que es donde nos da a entender el grado de animación que tiene esta película. Por ejemplo, las persecuciones que tienen los cápsulas, es decir, Kaneda, Tetsuo, su banda, junto con los motoristas de la banda de los payasos, consiguiendo además un efecto de velocidad absolutamente tremendo y un efecto de profundidad respecto a Neo Tokio, porque siempre en las carreras de motos, que somos testigos en la película, siempre las luces, los rascacielos de Neo Tokio son algo como omnipresente dentro de todo lo que es el panorama de lo que es esta gigantesca ciudad, esta ciudad que además está dividida como en dos partes, el Neo Tokio nuevo, ese Neo Tokio que ha pasado página respecto a la Tercera Guerra Mundial, y el Neo Tokio incluso más bajo de los suburbios, donde es el Neo Tokio anterior a la Tercera Guerra Mundial, que le vemos un Neo Tokio pues oscuro, con los edificios derruidos, todo ello, pero que todo eso volverá a repetirse en parte al final de la película, cuando Tetsuo y sus poderes se descontrolen, en un alarde de animación donde somos testigos de caídas de puentes, caídas de edificios, destrucción de los mismos, terremotos, resquebrajamiento del asfalto, o sea, todo ello con un grado de verosimilitud y de animación absolutamente primoroso. Luego también la paleta de colores o el grado de cromatismo que tiene. Pues bueno, paleta no está bien dicho, lo de la paleta de colores no estamos hablando de un cuadro. Pero sí que el grado de cromatismo y de todos los colores utilizados en esta película es realmente asombroso. Los rojos, por ejemplo, del traje del mono que lleva Kaneda, de su chaqueta, del rojo de la moto que vemos, todo lo que son el amarillo, la presencia de los brillos, los amarillos, los verdes, los azules, por ejemplo, utilizadas en las luces de las motos, por ejemplo, cuando arrancan dejan un rastro de luz
fantástico para darnos una sensación como de velocidad, esa velocidad que vemos también en el pelo, en los ropajes, cuando al principio de la película van pegándose los unos a los otros, las explosiones donde vemos primero que se produce, digamos, lo que es la explosión con el fuego y luego vemos lo que es la correspondiente seta que se produce después de la explosión. Es que en esta película no hay detalle que no esté, digamos, al alcance de la animación maestra que tiene este film. Todo ello dentro de un espectáculo absolutamente primoroso. Es decir, como os decía desde un primer momento, Akira es una película para gourmets de la animación. No es una película, digamos, para consumir, como a lo mejor las últimas de Pixar, que puede decir, bueno, es una película que es bonita, bien hecha, bien realizada. Akira es punto y aparte. Es decir, Akira es animación ya no solo en el sentido tradicional de la palabra. Akira es la exquisitez de la animación, como pueda ser Fantasía, como pueda ser Blancanieves, como puedan ser Pinocho, como pueda ser Peter Pan, como pueda ser La Cenicienta o La Bella Durmiente. Es decir, es una animación hecha con un grado de detalle, con un grado de verosimilitud, con un grado de realismo que no se había visto y que yo en muy poquitas películas de animación he vuelto a ver. Es decir, una película como Akira es, digamos, una de las cumbres del género de animación. O sea, no se puede decir otra cosa de esta película que sea una obra maestra. Por mucho que algunos críticos digan que, bueno, algunos personajes quedan desdibujados, eso no, prácticamente tampoco tiene que tener tanta importancia. O se puede decir que pueden ser, pues digamos, un punto o dos puntos negros dentro de un mar de virtudes. Porque la película Akira en sí misma, miremos donde miremos, oigamos lo que oigamos, la interpretemos como la interpretemos, o sea, la interpretación que os estoy dando yo es lo que yo he visto en el film y lo que yo interpreto, pero cada uno puede ver la película que guste. De ahí la riqueza argumental y la complejidad del argumento. Y luego visualmente es un auténtico placer para la vista en ese sentido. La película evidentemente no es para todos los públicos, porque claro, tiene un grado de violencia importante. Prácticamente pues se puede decir como muchos de las películas anime para mayores de 18 años, por un alto contenido violento en lo que se refiere a contenido de hemoglobina. Es decir, hay veces que se han pasado un poquito con la hemoglobina esta película, pero yo creo que es para darle más énfasis y más dramatismo a todas las secuencias que tiene esta película, que realmente reflejan, digamos, el drama de un chico, el drama de un niño que no sabe controlar sus poderes, el drama de un niño que de pequeño él era huérfano, que tuvo un hermano que le hizo de padre, que fue Kaneda, pero que a su vez cuando se ve con unos poderes intenta abusar de ellos para compensar ese complejo de inferioridad que tiene. Es decir, Akira como tal también es una película profundamente dramática en ese sentido. Son muchos los niños pues que sufren bullying, que sufren pues abusos por parte incluso en el colegio, todo ello, y que claro, Tetsuo digamos que es un fiel reflejo de todos ellos, que cuando tienen el más mínimo poder debido a su carácter, pues son capaces de lo mejor pero también de lo peor. Y que Kaneda representa, digamos, la persona que va controlando a Tetsuo, pero que también va protegiéndolo. La verdad es que la relación entre Kaneda y Tetsuo es el eje argumental de la película, y luego las subtramas, como son el gobierno militarista, el fanatismo religioso, las revoluciones y las revueltas, la violencia callejera, digamos, el proyecto, por así decirlo, como os diría yo, el proyecto de armas biológicas que tiene ese gobierno en el subsuelo de Neo Tokio, el conflicto entre el ejército y los científicos, es decir, todo ello ya son subtramas más o menos desarrolladas. Pero la trama principal está perfectamente definida. Y todo ello, ya os digo, dentro de una parte técnica absolutamente primorosa, realmente fascinante, y hoy en día, debido a la presencia de los ordenadores, pues ya inigualable. Es decir, Akira pues es una película pues que se ha hecho como ella una, en lo que refiere a animación del anime japonés, y prácticamente poco más. Es decir, yo no he visto excesivas películas de anime, ya os digo, pero como Akira ninguna. Y yo estaba seguro que cuando algún día comentase una película de anime japonés, Akira iba a ser evidentemente la punta del iceberg. Akira es una obra de arte, una obra maestra en sí misma,
para que la veáis, para que la disfrutéis, para que saquéis vuestras propias conclusiones y una película disfrutable a todos los niveles. No es una película familiar, aunque sea de dibujos animados, es una película para adultos, pero realmente es un film único e inigualable, que ha generado legiones y legiones de fans a lo largo y ancho del mundo entero. Ahora comprendo yo a los otaku, a los fans de este tipo, ya no solo, digamos, de animación. Yo si tuviera que ser fan de lo que es el anime japonés, no sería fan a lo mejor de determinadas series o de películas, sería fan de Akira. Realmente soy un fan de Akira, pero de esta película debido a la calidad que atesora. Hoy en día inigualable, pues prácticamente dentro del mundo de la animación. Akira de a ver si lo digo bien, Katsuhiro Otomo, una auténtica obra de arte. Y como dato final os diré una cosa, el especial de 6000 suscriptores fue con una película japonesa, Los 7 Samuráis, cuyo director era Akira Kurosawa. Y el especial 7000 es Akira. O sea que no salimos, ya no lo de japonés, sino de Akira. Veremos cuál será el especial de 8000, si es que llegamos. Espero que os haya gustado la review de esta maravillosa y espectacular película. No os la perdáis. Seáis del género, os guste el género cinematográfico que os guste. Esta película es imprescindible para todo buen cinéfilo, que esta película no debe faltar en la videoteca de ningún gran aficionado al cine. Es una auténtica maravilla de film. No os la perdáis. Hasta mañana.